Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Después de mucho tiempo de no subir, hoy les traigo un videíto de cotas. Espero que les sirva y les guste. Después de la intro, empezamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Una cota no es más que la representación gráfica de una medida. Por un lado vamos a tener el objeto representado y por el otro lado vamos a tener las medidas de este objeto representadas gráficamente. Con la cota vamos a poder medir líneas en forma vertical y en forma horizontal. Podemos medir líneas que están oblicuas, que están en diagonal. También vamos a poder medir, como acá tengo, vamos a poder medir ángulos, vamos a poder medir radios, vamos a poder medir diámetros, ¿sí? La cota es la representación gráfica de todas estas medidas que yo les mostré acá. Nosotros tenemos una norma, la norma IRAM 4513, que nos va a decir cómo tenemos que hacer esa cota, cómo tenemos que dibujar todas estas cotas que nosotros vemos acá. Según esta norma, la cota va a tener 4 elementos principales. En primera instancia vamos a tener la línea de cota. Esta línea de cota va a ser paralela a lo que nosotros queremos medir, al segmento que nosotros queremos medir, y va a medir lo mismo que lo que nosotros queremos medir. Por otro lado vamos a tener las líneas auxiliares de cota. Las líneas auxiliares de cota van a ser perpendiculares a lo que yo quiero medir y me van a enmarcar, ¿sí? Me van a enmarcar ese segmento que nosotros queremos medir, ¿sí? Me van a decir de acá hasta acá, ¿sí? Va a estar en el principio y va a estar en el fin de lo que nosotros queremos medir. Van a ser perpendiculares. En tercer lugar vamos a tener las terminaciones. Las terminaciones pueden ser flechas, ¿sí? Pueden ser otros tipos de terminaciones que lo que me indican, lo que me señalan, van a ser a las dos líneas. En conjunto con las líneas auxiliares de cota me van a decir de acá hasta acá. Ven que acá tengo una línea auxiliar que me dice el principio de esta línea y acá yo tengo otra línea auxiliar que me dice el fin de esta línea. Y la flecha lo que me está diciendo que la medida esta, el valor este, que ahora lo vamos a ver, va a decir que desde acá, esta flecha me señala esto, desde acá hasta acá, que esta flecha me señala esto, me señala el principio y me señala el fin, va a medir este valor que tengo acá. El valor es la representación numérica de esa medida. Nosotros acá tenemos 30, por ejemplo. ¿Este 30 qué es? Este 30 yo lo identifico, nosotros vamos a trabajar en milímetros. Todos los números que veamos acá van a ser en milímetros o en grados, ¿sí? Pero estos números, si no tiene nada, quiere decir que está en milímetros. Este valor puede ser en metros, puede ser en kilómetros, puede ser en centímetros. Nosotros vamos a establecer que estos números van a ser en milímetros. Bueno, este número, este valor que nosotros tenemos acá, tiene que estar por encima de la línea de cota. Fíjate, si nosotros lo mantenemos así derecho, vamos a olvidarnos de este, vamos a olvidarnos de este. Yo lo tengo así derecho. El número va a estar sobre la línea de cota. Este valor va a estar sobre la línea de cota. ¿Ven que está sobre la línea de cota? Miren este caso la cota va a ir para abajo. Y el número va a estar sobre la línea de cota. Solamente cambia cuando
la cota tiene que medir un objeto vertical, totalmente vertical. Para eso la única recomendación, el único paso que nos dice esta norma es que nosotros tenemos que girar en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora sí, cuando ya lo giramos la hoja en el sentido de las agujas del reloj, ponemos el número de cota por encima. Acá yo me di cuenta que me equivoqué de número, pero todo lo demás está bien. Vamos a medirlo. En realidad acá tendría que haber puesto 50, pero bueno, esa es otra historia. Pero ustedes tienen que ver que si yo lo dejo como estaba el dibujo, el valor va a estar por encima de la línea de cota, por encima de la línea de cota, por encima de la línea de cota. ¿Lo ven? Tiene que tener la misma orientación que la cota, pero tiene que estar por encima. Si yo lo veo así, tiene que tener la misma inclinación que la línea de cota, pero tiene que estar por encima de la línea de cota. Fíjense, tiene la misma inclinación que la letra y está por encima de la línea de cota. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo construir, según la norma, una cota. Yo tengo un objeto acá, ¿sí? Yo quiero medir esto. Yo quiero medir esto. Lo primero que tengo que hacer es hacer las líneas auxiliares de cota, que como habíamos dicho son perpendiculares a lo que yo quiero medir. Yo quiero medir esto, ¿sí? Esta línea quiero medir. Entonces, voy a hacer dos líneas perpendiculares, las líneas auxiliares de cota vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a estirar esta línea. Bueno, acá están las dos líneas auxiliares de cota, ¿sí? Las dos líneas auxiliares de cota. Vamos a hacer ahora la línea de cota, la línea principal de mi cota. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a separarlos de lo que nosotros vamos a medir, lo vamos a separar 1 centímetro. Puede tener cualquier separación, pero nosotros lo vamos a separar 1 centímetro, así queda prolijo. Vamos a separar 1 centímetro. Marcamos un lado, marcamos el otro. ¿Qué nos queda? Vamos a hacer las flechas, ¿sí? Las terminaciones. Las terminaciones, acá le voy a dejar un ejemplo un poquito más grande. Tiene que medir 4 milímetros por 1. De la parte de atrás tiene que medir 1 milímetro. Acá ya medimos los 4. Medimos medio milímetro para arriba y medio milímetro para abajo, ¿sí? Es difícil de darse cuenta de eso, pero lo vamos a tener un poquito de paciencia. ¿Sí? Vamos a agarrar el lápiz B y lo vamos a marcar un poquito más. Y ahí tenemos las flechas, ¿sí? A ustedes seguramente le van a salir más prolijas que yo. Ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el número. Si no les especifica el tamaño del número, vamos a usar un tamaño por norma, que va a ser de 5 milímetros de altura. Entonces, la letra va a estar despegada de la línea de cota 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro, va a tener una altura de 5 milímetros y a la altura de 3 milímetros vamos a hacer la línea del medio.
separamos 1 milímetro, ¿sí? 5 milímetros de altura y hacemos la línea del medio a 3 milímetros. Trazamos la línea de referencia lo más suavecita posible, así no molestan. Y escribimos el número. El número vamos a ver cuánto mide. 40. El número nosotros tenemos que fijarnos que caiga lo más al centro posible. En realidad tendría que ser en el centro, ¿no? Hacemos una marquita para el centro y hacemos el número. Bueno, para que quede más prolijo nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo que sobra de la línea auxiliar de cota, ¿sí?, no tiene que superar los 5 milímetros. Vamos a medir 5 milímetros por arriba de la flecha, 5 milímetros por arriba de la flecha, y vamos a borrar todo lo que sobra, ¿sí? Muy bien. Así se dibuja en principio una cota, ¿sí? Esto, si nosotros lo tuviésemos en diagonal, sería así, ¿sí? Si lo tuviésemos para abajo, así ya estaría mal. Tendríamos que dibujarlo de esta manera, como aparece acá, ¿sí? Y si nosotros lo tuviésemos de costado, si lo tenemos la cota para la izquierda, se dibuja así. Y si lo tenemos la cota para la derecha, se dibuja como yo lo dibujé acá, ¿sí? Acá voy a dar los ejemplos de todas las posibles combinaciones, todas las posibles posiciones de las cotas, para que ustedes se den cuenta. Ahora, bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos muchas cotas seguidas, muchas medidas seguidas, como en una figura que yo les muestro acá? ¿Sí? En una figura que nosotros tenemos que ponerle muchas cotas seguidas una al lado de la otra. En este caso, nosotros si tenemos muchas cotas seguidas una al lado de la otra, podemos resolverlo de dos maneras. Y dependiendo de los casos, nos va a servir mucho más una que la otra. Una es la acotación en cadena y la otra es la acotación en paralelo. Quiero que me entren los dos en el mismo dibujo. Ahí está. La acotación en cadena y la acotación en paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Vamos a la acotación en cadena. La acotación en cadena, todas las líneas de cota de todas las medidas que yo haga van a estar a la misma altura. Van a compartir la misma línea. Yo quiero medir este largo y tengo mi línea auxiliar y mi línea auxiliar. Quiero medir este ancho, tengo mi línea auxiliar y mi línea auxiliar. Fíjense cómo la línea auxiliar comparte esta medida con esta. Esta línea auxiliar comparte esta medida con esta. Y esta es la última. Y la línea de cota va a estar todos a la misma altura, todos compartiendo una sola línea, ¿sí? Y todos los valores a la mitad de cada una de las cotas, ¿sí? Este a la mitad, este a la mitad, este a la mitad, ¿sí? Y cada uno de las terminaciones me van a indicar de acá hasta acá es esta medida, de acá hasta acá es esta medida y de acá hasta acá es esta medida. ¿Se entiende? Bueno. Y las acotaciones en paralelo o cotas en paralelo. Fíjense, tenemos un dibujo muy parecido acá donde tenemos tres medidas diferentes. Acá teníamos tres medidas diferentes, acá vamos a tener tres medidas diferentes. Pero acá la diferencia con el anterior va a ser que nosotros una línea auxiliar de cota es la que comparten todas las medidas. Fíjense, esta es la línea de referencia, la línea auxiliar de cota que se usa como
referencia para medir todos, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Sí? Esto me sirve voy a poner algún ejemplo para que ustedes vean dónde sirve este tipo de medición. De acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Una línea auxiliar de cota que se comparte en todas las medidas que nosotros hagamos. Entonces desde acá hasta acá va a medir 30, desde acá hasta acá va a medir 65 y desde acá hasta acá va a medir 110. Obviamente milímetros, porque nosotros vamos a trabajar en milímetros. Fíjense que todas las terminaciones van a señalar a esta línea auxiliar y las otras terminaciones van a señalar cada una de sus líneas auxiliares. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es las cotas en paralelo. Bueno, esto es para longitudes lineales, ¿no? Que es lo más fácil, que es lo más directo. Pero con esta norma 4513 nosotros podemos acotar, ponerle cota a otras medidas si queremos. Fíjense, acá tengo para acotar un ángulo, ¿sí? Acá yo tengo un ángulo y acá yo estoy acotando el ángulo. Este ángulo va a medir 35 grados. ¿Cómo hago? Tengo el compás, la cota de apertura, la cota de grados, se va a marcar por un arco que empieza en una línea y termina en la otra. O sea, las líneas auxiliares de cota que nosotros tenemos van a ser las mismas líneas que forman parte del ángulo. La línea de cota va a empezar ahí y va a terminar ahí. Y el valor va a tener la misma dirección que el arco que nosotros hagamos. Las terminaciones van a señalar a cada una de las líneas que componen el ángulo y el valor va a tener la dirección de ese arco y se va a dibujar sobre la línea de cota. También las cotas nos permiten medir circunferencias. Acá tenemos dos posibles formas de medir una circunferencia. Tenemos por un lado el radio y por el otro lado el diámetro. Para algunas utilidades, para algunas cosas que quiero mostrar, me sirve mostrar mejor el radio y para otras cosas me sirve mostrar mejor el diámetro. Entonces, si nosotros queremos acotar, si queremos dibujar la cota del radio, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos una línea, la línea de cota la hacemos que empiece en el centro con una inclinación de 45 grados, que siga hasta el borde, lo traspase cierta medida, que no, yo acá lo puse 15 milímetros, pero podría ser más dependiendo de los estorbos que podría llegar a tener la circunferencia, que sobresalga un poco más y después se quiebre horizontalmente. Entonces, inclinada a 45, sobresale de la circunferencia y se quiebra horizontalmente. ¿Sí? La letra, el valor es igual, 1 milímetro por encima, siempre por encima. Escribimos la R de radio y ponemos el valor en milímetros del radio que tenga ese círculo. ¿Sí? La terminación me va a señalar el borde de la circunferencia. Entonces empieza, esta medida se lee así. Empieza en el centro, desde el centro hasta el borde, mide este valor que tengo acá. ¿Sí? Si no, el diámetro es muy parecido. También es una línea 45 que empieza en un borde, pasa por el centro, pasa por el borde opuesto, sigue un poco más, tanto más o tanto menos dependiendo de los estorbos que haya en el dibujo, y se quiebra horizontalmente.
Las terminaciones van a ir en los dos bordes, ¿sí? Su inclinación también va a ser a 45 grados. El valor también va a estar 1 milímetro por encima de la línea horizontal que va a quebrar la línea a 45 grados. Ponemos D de diámetro y ponemos el valor que corresponde al diámetro, o sea, la medida en milímetros desde acá hasta acá. ¿Sí? Ponemos diámetro y ponemos el valor del diámetro. Bueno, eso es lo básico de las cotas. Eso es lo que tienen que saber. Se pueden medir otras cosas, pero con esto ya estarían aptos para medir casi cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos longitudes lineales, tenemos aperturas en grados, tenemos ángulos, tenemos radios, tenemos diámetro, ¿sí? Tenemos diferentes formas de medir muchas líneas, muchas acotaciones seguidas. Espero que el video les haya gustado, les haya servido. Bueno chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido el tema. Y acuérdense, voy a tratar de subir videos todas las semanas. Esta vez estuve medio complicado, hace mucho que no subo, pero voy a tratar de volver a lo que venía subiendo antes. En la descripción les dejo mis redes sociales, les agradezco la manito arriba, suscríbanse y activen la campanita para saber cuándo subo algo nuevo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.